Anatomía de un refugio es el título que le di a la última pieza, la última pintura o de gran formato que hice el año pasado, en el 2025. Y creo que justo engloba y converge todo lo que he estado trabajando estos últimos años. Justo mi trabajo tiene mucho que ver con la idea de un espacio, un lugar, un momento. De alguna forma estamos vinculados, ¿no? Emocionalmente, pues históricamente, tanto a un territorio como a un lugar en específico, como una casa, como un lugar. Y justo la idea de anatomía era diseccionar, abrir y entender esas partes, ¿no? Creo que entiendo a mi pintura principalmente como una fragmentación de muchas cosas, y un poco lo que hace la anatomía es eso, ¿no? Distinguir entre órganos, entre piezas, entre fragmentos, un todo. Y creo que ese todo aquí, en este caso, es mi pintura. Principalmente la forma en cómo hago esta conexión entre ciencias, entre anatomía, entre pintura, tiene mucho más que ver con la forma en cómo miramos las cosas, ¿no? No tanto como en trabajo, en mi pintura, desarrollo nuevo conocimiento científico, no va por ahí, sino en cómo observamos esa imagen. Es decir, dentro de estas prácticas científicas y también las artísticas, pues la forma en cómo se relacionan con las imágenes y la forma en cómo se observa, creo que es como muy distinto, pero en esa distinción encuentro cosas muy interesantes. Encuentro como a veces como contrastes o puntos polares que me interesa mucho resaltar y apuntar en mi trabajo. Justo en la ciencia, en la medicina, la histología pues es un poco el estudio de los tejidos, y lo que a mí me interesaba mucho era tener estas imágenes y encontrar en estas imágenes formas, paisajes, lugares, escenas, ritmos, colores. Entonces, un poco sustraer de ese conocimiento y de esa cultura visual que la histología tiene, y de alguna forma replantearla o convertirla en estos cuadros, ¿no? No tiene mucho un sentido de me voy a apropiar de, porque creo que no va por ahí, o no voy a crear este nuevo conocimiento, sino entender eso como una herramienta, como una, no sé si decir una inspiración, y traerlo a este campo artístico. Precisamente el sentido, ¿no? en donde encuentro esta relación entre mi paleta pictórica como muy determinada, o como muy, no voy a decir cerrada ni sesgada, ¿no? Sino que está como muy contenida a veces. Tiene mucho que ver con la histología y con la forma en cómo están estas tinciones, ¿no? Me parece que no todas las tinciones te dan o te arrojan estos colores, o este cono cromático, pero sí hay como un sentido en el rojo, en los rosas, en los quinacridonas, en los magentas, en los violetas, en un largo etcétera, como en este cono cromático. Y lo que me interesa es, con esta paleta reducida, cómo lo puedo lograr, ¿no? De alguna forma, como si hay una obsesión con el color, pero también retar al color, ¿no? Retar a este límite del color. Un poco el sentido del por qué hay este interés con la histología y con la ciencia es porque justo mi madre dio durante muchos años la materia de histología en la UNAM, en Facultad de Medicina y Ciencias, me parece. Y pues yo crecí con estos libros, ¿no? O sea, con esas imágenes. Y no es que yo reconociese las células tal cual, como de, claro, esta es una célula del riñón, o esta es una célula del cerebro. O sea, para mí no había ese sentido o ese interés por reconocer las imágenes, sino por entender esas imágenes a partir de mi observación. Es decir, si la imagen o la célula parecía una montaña con un cielo hermoso, pues para mí eso era, ¿no? Un poco como perderme en estas figuras y en estos ritmos. Y si bien esto no fue al principio, es decir, no fue una inspiración directa, instantánea, sí lo encontré después de empezar el proyecto. O sea, si bien este proyecto tendrá unos 4 o 5 años, creo que fue como a la mitad, un poco empezando la maestría, en donde encontré este cruce que me pareció muy interesante y muy potente. Justo a lo que me refiero con el refugio, un poco es como esta permanencia de la memoria, ¿no? O sea, si bien morimos y de repente como que todos los recuerdos se van, se borran, se evaporan, un poco como este contraste, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que queda, no? De alguna forma, ¿qué está ahí presente y qué puede quedar
después de que pasamos, ¿no? Y creo que es como muy lindo entender que no existe esa posibilidad, pero personalmente en todo momento hay fragmentos de nosotros, hay recuerdos, hay hasta, cosas buenas y cosas malas que están presentes todo el tiempo, ¿no? Y que están firmes y que están presentes en nosotros como un bloque, ¿no? Como una piedra enorme, gigante, que no podemos mover. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pero justo esa potencialidad de aquello que no existe me parece como muy poético, como muy lindo. Personalmente creo que el reconstruir estas imágenes, reconstruir estos paisajes tiene mucho que ver con tratar de encontrarme a mí mismo en ellos, ¿no? Es decir, los territorios que pinto y los territorios con los que trato de comunicar hablan mucho de un vínculo emocional con estos espacios, ¿no? Sean estos la casa en donde creciste, el jardín de la abuela donde se hacían las comidas familiares, o el claro en el parque en el que viviste parte de tu infancia, no sé, cualquier de estos espacios para mí eran como lugares como con mucha potencia emocional, ¿no? En donde tú de alguna forma te vinculaste y de alguna forma proyectaste parte de ti en ellos, y un poco al revés, ¿no? Que estos lugares te permearon a ti mismo, ¿no? Y un poco es hablar como de mí mismo, o es pintarme a mí mismo, un poco como una idea de un autorretrato a partir de los lugares. A veces me han preguntado si cada uno de estos espacios tiene una anécdota específica, un recuerdo específico, y la respuesta es no, al contrario. Creo que es como esta capacidad de ser, pues sí, como tener como esta experiencia estética con los espacios, con los territorios, con los paisajes, como aquello que te atraviesa. Un poco como ese vínculo con los lugares, ¿no? Y creo que estos fragmentos y estos puntos de vista y estos paisajes hablan de mí mismo como un intento de reconstruirme desde la pintura. A ver, un poco el sentido del por qué la memoria dentro de mi práctica creo que también tiene que ver un poco con justo la enfermedad que cruzó a mi padre. Él tuvo unos infartos en el cerebro y pues fue perdiendo capacidades cognitivas, y después pues todo se agravó. Creo que eso pues me impactó y me hizo quien soy en este momento, y creo que hay como un interés muy fuerte en entendernos que en el momento que tú pierdes tu memoria, ¿no? En el momento que tú pierdes como esa capacidad de recordar, de entenderte a ti mismo, de reconocerte a ti mismo y reconocer todo lo demás, pues te vuelves un cascarón, ¿no? Entonces creo que ahí hay un interés como muy potente en entender eso, ¿no? De desglosarlo, ahora sí que como la anatomía, ¿no? De tratar de diseccionar sus partes y entender sus partes y entendernos a nosotros desde esa perspectiva. Creo que eso ha sido el motor de todo mi trabajo.